el día que dejé de intentar controlar mis pensamientos, fue el día que finalmente encontré la calma que tanto había buscado. Y sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo mientras escuchas eso, porque yo también estuve ahí en ese lugar donde la mente no para, donde el silencio de la noche se convierte en el momento más ruidoso del día, donde sonríes por fuera mientras por dentro hay una tormenta que nadie más puede ver, que nadie más puede entender, que tú solo cargas en silencio desde hace más tiempo del que quisieras admitir. Conozco ese cansancio. No el cansancio del cuerpo, sino ese otro cansancio más profundo, el del alma que lleva demasiado, el de una mente que nunca se apaga, que siempre está girando, anticipando, recordando, temiendo, analizando cada cosa que pasó y cada cosa que podría pasar. Ese cansancio que no se quita con dormir, ese cansancio que está ahí cuando te despiertas, que te acompaña todo el día y que se hace más pesado cuando llega la noche y todo se silencia afuera, pero adentro el ruido se vuelve ensordecedor. Y hoy quiero que sepas algo antes de que continuemos. No llegaste aquí por accidente. No fue el algoritmo, no fue la casualidad. No fue simplemente que este video apareció frente a ti en el momento equivocado. Hay algo más profundo detrás de este encuentro. Y si me permites unos minutos de tu tiempo, si decides quedarte hasta el final de lo que tengo para compartirte hoy, creo con toda mi fe que algo va a moverse en ti. No de manera superficial, no como esas frases motivacionales que se sienten bien por unas horas y luego se desvanecen. Estoy hablando de algo que puede ir al fondo del problema, a la raíz de ese ruido constante, y empezar a transformarlo desde adentro. Pero necesito que te quedes, porque lo más importante no viene al principio. Lo más importante viene cuando ya llevas un tiempo escuchando, cuando tu corazón ya está un poco más abierto, cuando la guardia está un poco más baja, y Dios puede hablar directamente a lo que más necesitas escuchar. Así que, quédate, respira, y déjame comenzar contigo desde el principio. Hay algo que muy pocas personas se atreven a admitir, y es esto: hay momentos en que la mente se convierte en el peor enemigo que tienes, no un enemigo de afuera, no alguien que te hizo daño, no una situación difícil, no un problema sin solución, tu propio pensamiento, esa voz interna que repite sin parar las mismas escenas, las mismas preocupaciones, los mismos miedos, esa voz que te dice que no eres suficiente, que las cosas van a salir mal, que ya es demasiado tarde, que Dios quizás se olvidó de ti, que estás solo en esto, que nadie entiende lo que sientes. ¿Te suena familiar? Porque si es así, entonces lo que viene a continuación es exactamente para ti. Y hay algo que descubrí, algo que cambió todo en mi manera de entender la paz mental, y que quiero compartir contigo hoy con total honestidad. El problema no es que tengas pensamientos difíciles, el problema es que has estado intentando pelear contra ellos con tus propias fuerzas. Y mientras más fuerzas pones en esa pelea, más agotado quedas, y más poder le das al enemigo que quiere robarte la paz. Porque la batalla por tu mente no se gana con fuerza de voluntad, no se gana con técnicas, no se gana esforzándote más. La batalla por tu mente se gana cuando reconoces que hay alguien más poderoso que tus pensamientos, que hay una paz que está disponible para ti ahora mismo, que no depende de que las circunstancias cambien, que no depende de que tengas todo resuelto, que no depende de que te sientas fuerte o preparado. Una paz que está esperando que tú simplemente la recibas. Pero antes de llegar ahí, necesito hablarte de algo que hace que todo esto sea tan difícil, algo que quizás nunca nadie te dijo de esta manera, y que cuando lo entiendas va a cambiar completamente tu forma de relacionarte con tu propia mente. Vivimos en un tiempo donde se nos ha enseñado que el control es virtud, que tener todo bajo control es señal de madurez, de fortaleza, de éxito. Desde pequeños aprendimos a contener las emociones, a no mostrar debilidad, a resolver los problemas solos, a aguantar. Y eso va construyendo dentro de nosotros una costumbre muy peligrosa, la costumbre de cargar con todo sin pedir ayuda, la costumbre de intentar manejar la mente con la mente misma, la costumbre de luchar contra nuestros propios pensamientos como si fuera una guerra que tú solo tienes que ganar. Y esa costumbre, aunque parece fortaleza, en realidad es lo que está alimentando tu ansiedad. Porque la mente humana no fue diseñada para cargar sola con el peso de la existencia. No fue diseñada para resolver todo, para anticipar todo, para controlar todo. Fue diseñada para descansar en algo más grande que ella misma. Y ese algo más grande tiene nombre. Se llama Dios. Y aquí viene lo primero que necesitas escuchar hoy.
lo primero que puede empezar a cambiar algo en tu interior si lo recibes de verdad. Dios nunca te pidió que lo llevaras todo solo, nunca. En ningún lugar de su palabra dice que tienes que aguantar todo en silencio, que tienes que ser suficientemente fuerte, que tienes que tener la mente ordenada antes de acercarte a Él. Al contrario, su palabra está llena de invitaciones a soltarlo todo delante de Él. El Salmo 55 verso 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Lo escuchaste? Echa tu carga. No la administres mejor, no la organices más eficientemente, no la analices hasta entenderla por completo, échala, suéltala, deposítala en manos del único que puede sustentarte de verdad. Y eso, aunque suena simple, es lo más difícil que existe para una mente acostumbrada a tenerlo todo bajo control, porque soltar no se siente como fortaleza, soltar se siente como rendirse, y nadie quiere rendirse. Pero hay algo que cambió completamente mi perspectiva sobre esto, y es cuando entendí que rendirse ante Dios no es derrota, es la decisión más valiente que un ser humano puede tomar. Porque cuando tú llegas a ese punto de honestidad total, cuando ya no puedes más con el ruido de tu mente, cuando el cansancio emocional ha llegado tan profundo que ya no sabes ni cómo pedir ayuda, ese es el momento exacto en que Dios actúa con más poder. Él no llega cuando todo está ordenado, Él llega cuando todo está roto. No necesita que llegues con la fe perfecta, con las palabras correctas, con el corazón tranquilo. Él recibe al que llora por dentro, al que no puede dormir, al que dice: Señor, no sé cómo callar estos pensamientos que me agotan. Esa es la oración más poderosa que existe. No porque sea elaborada, sino porque es completamente real. Y cuando llegas a Dios desde la realidad más cruda de lo que estás viviendo, sin máscaras, sin performance espiritual, sin intentar parecer más fuerte de lo que eres, ahí es donde empieza la verdadera calma, no porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque ya no estás peleando solo. Y quiero que hagas algo ahora mismo mientras me escuchas, donde sea que estés, ya sea con los ojos abiertos o cerrados, ya sea en tu cuarto o en el transporte, o en medio de tu jornada, di en tu interior estas palabras: Señor, ya no puedo más. Necesito que tomes el control, ayúdame a descansar, ayúdame a calmar mi mente. Eso es todo, no necesitas más que eso para comenzar, porque Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 11 verso 28, con una ternura que todavía me detiene cuando lo leo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo vengan los perfectos, no dijo vengan los que ya tienen la fe sólida. Dijo todos los que están trabajados y cargados. Y si hoy tu mente está cansada, si tu alma está pesada, si ya no tienes fuerzas para seguir fingiendo que todo está bien, entonces esa invitación es para ti, aquí y ahora. Y ese es el comienzo de todo lo que quiero compartirte hoy. Pero hay algo más que necesitas entender, porque quedarse solo en la rendición no es suficiente. Hay un segundo nivel de batalla que está ocurriendo en tu mente y que tiene que ver con algo mucho más específico. Y es esto: lo que realmente está generando ese ruido constante, no son solo las circunstancias difíciles que estás viviendo. Lo que está generando ese ruido son las mentiras que viven dentro de ti. Y sé que la palabra mentira puede sonar fuerte, pero quiero que me escuches con cuidado porque esto es fundamental. Cuando una mente está inquieta, cuando la ansiedad toma espacio, cuando los pensamientos se enredan y no encuentran salida, es casi siempre porque hay creencias falsas instaladas en lo profundo, creencias que repetimos tan seguido que ya las tomamos como verdad. Cosas como: no valgo nada, esto no tiene solución, Dios se olvidó de mí, no soy suficiente, todo va a salir mal, no tengo fuerzas para seguir, nunca voy a estar en paz. ¿Alguna de esas frases te suena familiar? ¿Alguna de ellas vive dentro de ti, aunque no la hayas dicho en voz alta? Porque esas frases, aunque parecen solo pensamientos, tienen un peso real, se convierten en el lente a través del cual interpretas todo lo que te pasa, y cuando tu mente está filtrando la realidad a través de esas mentiras, todo se vuelve más oscuro, más amenazante, más desesperanzador de lo que realmente es. Y aquí está el secreto que cambia todo. La única manera de expulsar una mentira es con una verdad más poderosa, no con fuerza de voluntad, no con pensar positivo, con verdad real, firme, eterna. Y la única verdad que tiene ese tipo de poder para transformar una mente desde adentro, es la verdad de la palabra de Dios. Porque Hebreos capítulo 4 verso 12 lo dice de una manera que siempre me estremece: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso significa que cuando tú recibes la palabra de Dios de verdad, no solo la lees por encima, no solo la escuchas con el oído pero no con el corazón. Cuando la recibes de verdad, esa palabra entra en lo más profundo de ti, en ese lugar donde ni tú mismo entiendes lo que hay, y pone orden. Allí donde hay caos pone claridad, donde hay confusión trae dirección, donde hay temor siembra confianza, donde hay tristeza despierta esperanza. Por eso quiero darte algo concreto, una herramienta que puedes empezar a usar hoy mismo. No necesitas horas, no necesitas un programa complicado, solo necesitas esto: elige un versículo cada día, solo uno, escríbelo en un papel, ponlo donde lo puedas ver, repítelo en tu mente cuando te levantes y cuando te acuestes. Y cuando tu mente empiece a irse por los caminos oscuros de las mentiras, regresa a ese versículo como si fuera un ancla. Por ejemplo, cuando tu mente te diga que estás completamente solo en esto, que nadie te entiende, que hasta Dios está lejos, tú tienes una respuesta en Isaías capítulo 41 verso 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sientes la diferencia entre esa verdad y la mentira que te dice que estás solo? Porque no son solo palabras bonitas. Es la voz del Dios que te creó diciéndote que no te ha soltado, que nunca te ha abandonado, que su mano todavía te sostiene aunque tú no lo sientas en este momento. Y ahí es donde muchas personas se detienen, porque sienten, y esa es la trampa más grande, porque confunden lo que sienten con lo que es real, y cuando no sienten la presencia de Dios, cuando no sienten paz, cuando no sienten que sus oraciones están siendo escuchadas, concluyen que algo está mal, que Dios no está respondiendo, que quizás ya no hay esperanza. Pero la fe no funciona con base en lo que sientes. La fe funciona con base en lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo no cambia cuando tus emociones cambian. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y cuando tú te anclas en esa verdad, cuando decides creer lo que Él dijo por encima de lo que sientes, algo empieza a cambiar en tu mente. No de inmediato, no como un interruptor que se apaga de golpe, sino de manera gradual, profunda, real, como el agua que va tallando la piedra. Cada día que eliges la verdad de Dios por encima de la mentira del enemigo, cada día que alimentas tu mente con su palabra en lugar de con el ruido del miedo, tu mente va cambiando, no porque tú seas fuerte, sino porque la palabra de Dios tiene poder para transformar todo lo que toca. Pero ahora viene algo que quiero que escuches con mucha atención, porque es quizás el punto donde más personas se quedan estancadas sin darse cuenta. Y es esto: hay momentos en los que la mente está tan saturada, tan llena de pensamientos, tan agotada de tanto hablar, de tanto analizar, de tanto intentar encontrar respuestas, que lo que más necesitas no es más palabras, lo que más necesitas es silencio. Pero no cualquier silencio, el silencio consciente delante de Dios. Y sé que para muchos de nosotros eso es difícil, porque vivimos en una generación que le tiene miedo al silencio, donde el silencio se llena inmediatamente con una pantalla, con música, con el scroll interminable de las redes sociales, con cualquier cosa que evite el encuentro con uno mismo. Porque cuando todo se calla, cuando el ruido externo desaparece, entonces ese ruido interno que hemos estado evitando se vuelve imposible de ignorar. Y sin embargo, paradójicamente es precisamente en ese silencio donde Dios trabaja con más profundidad. El Salmo 46 verso 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa frase tiene un poder enorme. Estad quietos, no corran, no hablen más, no busquen más respuestas, simplemente estén quietos, y en esa quietud conozcan que Él es Dios, no porque haga algo visible en ese momento, sino porque su sola presencia es suficiente para calmar la tormenta más intensa que pueda existir dentro de ti. Y esto me lleva a una pregunta que quiero hacerte directamente: ¿cuándo fue la última vez que simplemente te sentaste en silencio con Dios sin una lista de peticiones, sin un problema que resolver, sin una respuesta que buscar, solo tú y Él, solo tu presencia y la suya, diciéndole con tu quietud: aquí estoy, no tengo nada que darte, solo quiero estar contigo? Porque ese tipo de relación, ese tipo de intimidad con Dios, es lo que realmente transforma una mente inquieta, no en una hora, no en un día, pero con el tiempo, con la práctica, con la constancia de elegir ese silencio cada día aunque sea por 5 minutos, tu mente empieza a aprender algo que nunca supo, que hay un lugar donde puede descansar de verdad, un lugar donde no tiene que resolver nada, un lugar donde puede simplemente ser. Y hay algo más sobre el silencio que necesito decirte,
porque sé que habrá momentos en que ni siquiera en ese silencio podrás encontrar palabras para orar. Habrá momentos en que la mente esté tan nublada, el corazón tan pesado, el cansancio tan profundo, que no saldrán frases ni peticiones ni ningún tipo de oración articulada. Y en esos momentos quiero que recuerdes Romanos capítulo 8 verso 26, que dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando tú no tienes palabras, Dios sí sabe lo que necesitas, que incluso en tu silencio más profundo, en tu momento más oscuro donde ni siquiera puedes formular una oración, el Espíritu Santo está hablando por ti. Así que si hoy estás en ese lugar, si sientes que no puedes orar porque no sabes cómo, si tu mente está demasiado saturada para encontrar las palabras correctas, no te angusties por eso. Solo siéntate, respira, y di en lo más interno de tu ser, Señor, aquí estoy sin palabras, pero con el alma rendida. Eso es suficiente, más que suficiente, porque Dios no mide la calidad de tus palabras, mide la sinceridad de tu corazón. Y ahora quiero hablarte de algo que para mí fue uno de los descubrimientos más transformadores en mi propia vida espiritual, algo que cambió radicalmente la manera en que me relaciono con mis propios pensamientos y con la ansiedad, y es el poder de la gratitud. No la gratitud superficial, no el gracias automático que decimos por costumbre. Estoy hablando de una gratitud intencional, diaria, profunda, que se convierte en una práctica espiritual capaz de romper el ciclo de la ansiedad desde adentro. Y aquí está la razón por la que funciona. La mente ansiosa tiene un patrón muy específico. Siempre está enfocada en lo que todavía no ha llegado, en lo que puede salir mal, en lo que falta, en lo que amenaza. Y ese enfoque constante en la carencia y en el miedo es el combustible que mantiene encendida la ansiedad. Pero cuando tú interrumpes ese patrón con gratitud, cuando de manera consciente e intencional desvías tu atención de lo que falta hacia lo que ya tienes, algo comienza a cambiar en la química misma de tu pensamiento. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 lo dice de una manera que siempre me impacta. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo ves? La paz que guarda tu mente no viene solo de la oración, viene de la oración combinada con la acción de gracias. La gratitud es parte esencial del proceso. Es como una llave que abre la puerta hacia esa paz que no se puede explicar con lógica. Y lo más hermoso de esto es que no necesitas que todo esté bien para ser agradecido. Al contrario, la gratitud tiene más poder cuando la ejerces en medio del caos. Cuando decides dar gracias no porque todo esté perfecto, sino porque confías en que Dios sigue siendo bueno aunque las circunstancias no lo parezcan en este momento. Ese acto de fe es lo que le dice a tu mente: no estás sola, hay algo más grande que este problema, hay un Dios que todavía está en control aunque tú no puedas verlo claramente ahora mismo. Y te doy una herramienta práctica para esto. Cada noche antes de dormir, cuando tu mente suele llenarse de preocupaciones sobre el día que pasó y el que viene, haz una pausa, y en lugar de permitir que esos pensamientos te lleven en espiral, escribe en un cuaderno o simplemente di en voz alta 3 cosas por las que estás agradecido hoy. No tienen que ser grandes, pueden ser tan simples como el aire que respiré, la cama donde voy a descansar, ese momento del día donde sentí aunque sea por un instante que no estaba solo. Y cuando hagas esto todos los días, algo va a pasar en tu mente con el tiempo. Va a comenzar a buscar razones para agradecer de manera natural, va a empezar a notar las huellas de la fidelidad de Dios en los lugares donde antes solo veía problemas. Y cuando tu mente aprende a ver esas huellas, cuando se entrena para reconocer la bondad de Dios en los detalles pequeños de la vida cotidiana, la ansiedad pierde poder. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el tamaño de Dios se hace más grande que el tamaño de los problemas. Ahora bien, hay algo que quiero decirte porque aquí es donde muchas personas se quedan atascadas sin poder avanzar, y es algo que pocas veces se habla con honestidad. ¿Y es esto? Hay una razón más profunda por la que la mente no descansa. Una razón que no tiene que ver con las circunstancias presentes ni con la ansiedad del futuro. Tiene que ver con el pasado, con todo lo que todavía no has perdonado, con todo lo que sigue abierto en tu historia, con esas heridas que guardas en silencio, con esas personas que te hicieron daño y a quienes todavía llevas en el pecho como una piedra, con esas escenas que tu mente repite una y otra vez, aunque tú no quieras, con esa culpa que cargaste durante tanto tiempo que ya ni siquiera la identificas como culpa,
solo la sientes como un peso constante que no sabe del todo de dónde viene. La falta de perdón es uno de los mayores generadores de ruido mental que existen. Y no lo digo como un juicio, lo digo porque es una realidad que he visto una y otra vez en la vida de personas que buscan paz, y no pueden encontrarla porque hay algo no resuelto en el pasado que sigue ocupando espacio en su mente, en sus sueños, en sus reacciones, en su manera de relacionarse con el mundo. Y el problema no es que recuerdes lo que pasó. El problema es que lo recuerdas desde la herida abierta. Lo que te hicieron fue real, el dolor fue real, la traición fue real, el abandono fue real. No estoy minimizando nada de eso, pero Dios no quiere que sigas viviendo desde esa herida para siempre. Porque ese peso, aunque lo lleves en silencio, aunque nadie más lo vea, está afectando tu mente, tu ánimo, tu paz, tu capacidad de confiar, tu manera de ver el futuro. Efesios capítulo 4 versos 31 y 32, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esa última parte es la clave, perdonar como Dios te perdonó a ti. Porque cuando tú te detienes a pensar en la profundidad del perdón que tú mismo has recibido, cuando entiendes que Dios conoce todo de ti, absolutamente todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo lo que has dicho, todo lo que no has dicho, y aún así te miró con amor y te perdonó completamente, algo en tu corazón se mueve. Y ese movimiento hace posible lo que antes parecía imposible, soltar lo que otros te hicieron. Pero hay algo más delicado todavía que necesito mencionar, porque para muchas personas la carga más pesada no es el rencor hacia alguien externo. La carga más pesada es la que llevan hacia sí mismas. La culpa por decisiones del pasado, el arrepentimiento por caminos que no debieron tomar, los errores que todavía no se han perdonado aunque hayan pasado años. Y esa culpa silenciosa genera un ruido mental devastador, porque es una voz interna que no para de acusar, de condenar, de recordar, de repetir, y el enemigo la usa como su herramienta más efectiva para mantenerte atrapado. Pero Romanos capítulo 8 verso 1 dice con una claridad absoluta: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No dice poca, no dice casi ninguna, dice ninguna. Si ya fuiste a la presencia de Dios, si ya reconociste tu error, si ya pediste perdón de corazón, entonces ese pasado está cubierto. No lo sigas arrastrando como si todavía te definiera, porque lo que Dios limpió no puede seguir siendo tu condena. Y cuando tú aprendes a recibir ese perdón de verdad, no solo con la mente sino con el corazón, cuando lo interiorizas de manera real, esa voz acusadora pierde su poder, y tu mente comienza a respirar otra vez. Y ahora llegamos a algo que está en el centro de gran parte del sufrimiento mental que la mayoría de nosotros experimenta. Algo que se esconde bajo muchos nombres pero que en el fondo es siempre lo mismo: vivir en el futuro. Tu mente corre constantemente hacia lo que todavía no ha pasado. Se adelanta, construye escenarios, imagina catástrofes, se llena de preguntas que todavía no tienen respuesta. Y sin darte cuenta empiezas a cargar hoy con el peso de un mañana que ni siquiera sabes si va a llegar de la manera que lo estás imaginando. ¿Cuántas veces te ha pasado que te angustias durante días por algo que al final nunca ocurrió? ¿Cuántas veces ese futuro que tanto te robó el sueño resultó ser completamente diferente a lo que temías? Porque la mente ansiosa es una creadora de mundos imaginarios, y casi siempre esos mundos son mucho más oscuros que la realidad que finalmente llega. Jesús lo dijo en Mateo, capítulo 6 verso 34 de una manera que es imposible de ignorar. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Eso no es conformismo, no es falta de planificación, es una invitación a vivir en el único espacio donde Dios actúa, que es el presente. Porque Dios no te da la gracia para el mañana que todavía no llegó, te da la gracia exacta para el hoy que estás viviendo. Y cuando tú intentas anticipar el mañana con la gracia de hoy, siempre se siente insuficiente, siempre se siente imposible, siempre se siente abrumador. Porque no tienes la gracia de mañana todavía, la tendrás cuando llegue. Pero hoy, para lo de hoy, tienes exactamente lo que necesitas. Y hay algo que me parece extraordinariamente liberador en esto, algo que quiero que recibas con todo tu corazón: Dios ya está en tu futuro. Isaías capítulo 46 verso 10 dice que Él declara el fin desde el principio.
Eso significa que lo que a ti te genera tanta ansiedad, ese futuro incierto, esa situación sin resolver, esa pregunta sin respuesta, para Dios no es ninguna sorpresa. Él ya lo vio, ya lo preparó, ya tiene el camino trazado. Y mientras tú estás aquí preocupándote por lo que puede pasar, Él ya está allá adelante despejando el camino, moviendo lo que tiene que moverse, preparando lo que tiene que prepararse. Así que la pregunta no es si Dios puede encargarse de tu futuro. La pregunta es si tú vas a confiar en Él lo suficiente para soltar el control de ese futuro y descansar en el presente. Y quiero darte una herramienta práctica para esto que yo llamo el ancla del presente. Cada vez que tu mente se dispare hacia el mañana con ansiedad, haz una pausa consciente, respira profundo, y hazte estas 3 preguntas. ¿Qué necesito hacer hoy? ¿Qué sí puedo resolver ahora mismo? ¿Qué bendición tengo frente a mí que estoy ignorando por estar perdido en el futuro? Este ejercicio no solo te regresa al presente, te ayuda a ver la fidelidad de Dios en el aquí y en el ahora. Y cuando ves cómo Él te ha sostenido hasta este punto, cuando haces el inventario honesto de todo lo que ha pasado en tu vida, y reconoces que en cada momento difícil hubo algo que te sostuvo, algo que providencialmente apareció en el momento exacto, algo que no puedes explicar completamente pero que sientes que no fue solo coincidencia, entonces empieza a nacer en ti una confianza que no depende de entender el futuro, depende de conocer al Dios que lo tiene en sus manos. Y hay algo más que quiero compartirte hoy, algo que tiene un impacto enorme en el estado de tu mente y que quizás nunca lo hayas considerado de esta manera. No puedes calmar tu mente si estás constantemente rodeado de voces que la alimentan con caos. Y esas voces no siempre vienen del enemigo espiritual, muchas veces vienen de las personas más cercanas a ti, de los ambientes donde te mueves, de los contenidos que consumes, de las conversaciones que permites, de lo que escuchas cuando te despiertas y lo último que ves antes de dormir. La mente es un terreno, y ese terreno se forma con lo que le das. Si le das miedo, producirá miedo. Si le das negatividad, producirá negatividad. Si le das fe, producirá fe. Si le das paz, producirá paz. Es una ley espiritual tan real como la ley de la siembra y la cosecha. Primera de Corintios capítulo 15 verso 33 lo dice sin rodeos: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y eso no aplica solo a la conducta, aplica directamente a tu mente. Porque si pasas gran parte de tu tiempo con personas que viven quejándose, que ven todo desde la desesperanza, que se burlan de la fe, que alimentan constantemente el drama y la preocupación, por más que tú ores, por más que te esfuerces en mantener la paz, tu mente va a sentirse constantemente tironeada hacia abajo, y eso genera un desgaste espiritual y emocional enorme. No significa que tengas que cortar todas las relaciones que no son perfectas. No significa que vivas en una burbuja separado del mundo. Significa que tienes que ser intencional con quien compartes tu tiempo, tu energía y tus pensamientos. Significa que necesitas en tu vida aunque sea 1 o 2 personas que cuando te ven en la oscuridad, no te llenen de más oscuridad, sino que te recuerden que hay luz, que Dios está contigo, que esto también va a pasar. Y también importa lo que escuchas, lo que ves, lo que lees, lo que permites entrar por tus oídos y por tus ojos cada día. Proverbios capítulo 13 verso 20 dice que el que anda con sabios sabio será, y ese principio aplica a todos los niveles de tu vida, incluido el espiritual. Rodéate de voces que eleven tu fe. Llena tus oídos de mensajes que te recuerden quién eres y quién es tu Dios. Crea en tu vida un espacio, aunque sea pequeño, aunque sea solo 10 minutos al día, donde te desconectas de todo lo que te pesa y te conectas con lo que te sostiene. Puede ser con tu Biblia abierta, puede ser con música que trae calma a tu alma, puede ser con este tipo de mensajes que ponen a Dios en el centro de tu atención, porque tu mente necesita constancia, necesita estímulos que refuercen la verdad que ya estás creyendo. Y ese es uno de los regalos más poderosos que puedes hacerte a ti mismo, construir un entorno que alimente tu paz en lugar de sabotearla. Y ahora llegamos a algo que quiero que no pases por alto, porque creo que para muchas personas que están escuchando esto hoy, esto puede ser el punto de inflexión más importante de todo lo que hemos hablado, y tiene que ver con tus pensamientos y con el espíritu. Uno de los errores más comunes cuando intentamos calmar nuestra mente es que lo intentamos desde lo humano, desde la lógica, desde la fuerza de voluntad. Tratamos de razonar con nuestros propios pensamientos como si el problema fuera un problema de lógica que se puede resolver con más pensamiento, y eso nunca funciona.
porque la mente que intenta calmarse a sí misma con sus propios recursos, es como pedirle al fuego que se apague a sí mismo. Siempre va a necesitar algo externo, siempre va a necesitar algo más poderoso que ella misma. Romanos capítulo 8 verso 6, lo dice con una claridad que no deja espacio para interpretaciones, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, exactamente lo que tu mente necesita. No solo funcionar, no solo sobrevivir, vivir y vivir en paz, y eso solo ocurre cuando tú decides conscientemente enfocar tus pensamientos, no en lo que tus emociones te dictan, sino en lo que el Espíritu de Dios te guía. Y esto es más práctico de lo que suena, porque vivir desde el Espíritu no es un estado místico inalcanzable, es una decisión que tomas en cada momento, es preguntarte en cada situación, ¿estoy reaccionando desde el miedo o desde la fe? ¿Estoy interpretando esto desde la carne o desde el Espíritu? ¿Estoy tomando este pensamiento como mi realidad definitiva o lo estoy poniendo bajo la verdad de lo que Dios dice? Y si hay un pensamiento ansioso, negativo o destructivo que llega a tu mente, no lo ignores, no intentes suprimirlo con fuerza bruta porque eso casi nunca funciona y muchas veces lo amplifica. En cambio, míralo de frente y hazte esta pregunta: ¿este pensamiento viene de Dios o viene del miedo? Y si sabes que no viene de Dios, no lo abraces, no lo alimentes, no lo repitas una y otra vez como si fuera verdad absoluta. Entrégaselo a Dios. Dile: Espíritu Santo, alinea mi mente contigo, límpiame de todo pensamiento que no venga de ti. Y hazlo todos los días. No importa si el primer día no sientes nada. No importa si el segundo día parece que no avanzas. No importa si hay días en que la mente sigue corriendo aunque tú hayas orado y hayas declarado la verdad. Sigue haciéndolo, porque Gálatas capítulo 5 verso 22 nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y uno de esos frutos, el que hoy más necesitas, es la paz. Y esa paz no la produces tú con tu esfuerzo, la produce el Espíritu cuando tú le das el espacio para moverse en tu vida. Y hablando de dar espacio, hay algo que muchas personas subestiman enormemente cuando se trata de la calma mental, y es la oración persistente. No la oración de emergencia, esa que solo aparece cuando las cosas están al límite, sino la oración como un hábito diario, como una conversación constante, como un lugar al que regresas todos los días, sin importar cómo te sientas. Jesús enseñó en Lucas capítulo 18 verso 1 una parábola cuya enseñanza central es que los discípulos debían orar siempre sin desmayar, no cuando tengan ganas, no cuando se sientan inspirados, no cuando todo esté bien, siempre. Y hay una razón muy específica por la que la oración persistente tiene ese efecto tan poderoso sobre la mente, porque mientras oras, tu alma se va acomodando. Tu respiración se regula, tu corazón baja el ritmo, tu atención se desplaza de los problemas hacia la presencia de Dios, y eso solo, ese simple desplazamiento de atención, tiene un efecto transformador sobre el estado de tu mente. No tienes que orar con palabras perfectas, no tienes que tener una voz que suene especialmente devota. Las oraciones más poderosas que he escuchado en mi vida, las que más me han conmovido, las que claramente llegan al corazón de Dios, han sido las más simples, las más honestas, las que dicen: Señor, aquí estoy, no tengo palabras pero necesito que me abraces. Oh Dios mío, mi mente me está aplastando por dentro, necesito tu voz más que nunca. Esas oraciones dichas desde la sinceridad total llegan al trono de la gracia. Y Hebreos capítulo 4 verso 16 dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia para el oportuno socorro. Eso significa que Dios no llega tarde, llega exactamente cuando más se necesita. Pero necesitas seguir llegando a Él, necesitas seguir orando aunque no sientas nada, necesitas seguir hablando con Él aunque parezca que el cielo está en silencio, porque cada vez que oras, aunque no lo percibas, estás construyendo algo, estás empujando la oscuridad hacia atrás, estás alineando tu alma con el ritmo de Dios, y un día mirarás atrás y verás que donde antes había angustia ahora hay paz. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tu alma se hizo más fuerte en la presencia de Dios. Y hay algo más que quiero compartirte, algo que tiene que ver con los tiempos, porque una de las cosas que más perturba la mente y que genera más ansiedad, es la sensación de que todo está tardando demasiado, que las respuestas no llegan, que los cambios no se materializan, que el milagro que tanto pediste sigue sin aparecer, y esa espera, cuando no se sostiene desde la fe,
se convierte en duda, en impaciencia, en la sospecha de que algo estás haciendo mal, o de que quizás Dios ya no está escuchando. Pero hay una verdad que necesitas grabar en lo más profundo de tu ser. Dios no trabaja en la urgencia del hombre. Él trabaja en la eternidad, en el proceso, en la formación. Y aunque eso a veces duela, es precisamente en esa espera donde ocurre la transformación más profunda. Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso incluye tu sanidad, incluye tu restauración mental, incluye tu respuesta, incluye tu paz. Y la razón por la que Dios a veces retrasa una respuesta, no es porque no quiera bendecirte, es porque antes de darte lo que pediste, quiere prepararte para recibirlo. Porque si llegaras al lugar que anhelas sin estar listo para sostenerlo, ese lugar podría destruirte en lugar de bendecirte. Entonces Él espera. Y mientras espera, trabaja en ti, en tu carácter, en tu fe, en tu identidad, en tu capacidad de sostener lo que viene. Y cuando llegue el momento exacto, Isaías capítulo 60 verso 22 dice que Dios acelerará las cosas. Lo que parecía estancado se va a mover de repente. Lo que parecía imposible va a abrirse de golpe. Pero en su tiempo, no en el tuyo, y aprender a confiar en ese tiempo divino, aprender a descansar en ese proceso aunque no lo entiendas, es uno de los actos de fe más profundos que puedes practicar. Y ahora llegamos a algo que quiero que recibas con toda la profundidad que merece, porque es quizás la parte más hermosa de todo lo que hemos hablado hoy, y es la invitación a encontrar a Dios en lo cotidiano. Porque muchas veces esperamos que Dios se manifieste en los momentos grandes, en las experiencias extraordinarias, en los milagros espectaculares, y si no los vemos, concluimos que está lejos, que no está actuando, que quizás en este momento de nuestra vida Él no está tan presente. Pero eso es una mentira, porque Dios está en lo cotidiano de una manera que muchas veces no sabemos ver porque estamos tan ocupados corriendo detrás de lo urgente que no tenemos ojos para lo sagrado que está en lo simple. Dios está en ese amanecer que viste sin prestarle atención. Está en ese silencio de la madrugada donde si apagas todo el ruido exterior puedes escuchar algo que se siente diferente a tus propios pensamientos. Está en el abrazo inesperado que recibiste justo cuando más lo necesitabas. Está en esa canción que sonó en el momento exacto con las palabras exactas que necesitabas escuchar. Está en esa frase que leíste por casualidad y que se quedó resonando en tu corazón durante días. El Salmo 19 verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso significa que Dios se está revelando constantemente. La creación entera habla de Él. Y cuando tú entrenas tu mente para buscarlo en lo ordinario, cuando desarrollas lo que yo llamo la gratitud contemplativa, que no es solo decir gracias sino detenerte, respirar y observar conscientemente dónde está la huella de Dios en este momento, tu mente empieza a cambiar de enfoque de una manera radical. Deja de correr detrás de lo que falta y empieza a descansar en lo que ya está. Y eso transforma la ansiedad en confianza, el cansancio en contemplación, la rutina en altar. Y finalmente, quiero hablarte de algo que puede ser el punto de inflexión más concreto y más inmediato en la batalla por tu mente. Algo que pocas personas practican pero que cuando lo descubren no pueden creer el impacto que tiene. Y es esto: declarar la palabra de Dios en voz alta, cuando todo lo demás parece no alcanzar, cuando ya oraste, ya lloraste, ya descansaste en silencio, pero tu mente sigue inquieta, sigue repitiendo los mismos pensamientos, sigue corriendo en círculos. Hay un último recurso que es en realidad el más poderoso de todos: abrir tu boca y declarar lo que Dios ya dijo. Y la razón por la que esto funciona la da Romanos capítulo 10 verso 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu mente necesita escuchar fe, no solo pensarla, no solo leerla, escucharla. Y la voz que más impacto tiene sobre tu propio cerebro no es la de nadie más, es la tuya propia. Cuando tú te escuchas decir la verdad de Dios en voz alta, algo se activa en ti que no se activa de ninguna otra manera. Cuando tu mente te diga no puedes más, tú dices en voz alta todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te sientas completamente solo, dices Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando el miedo te nuble, dices Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Cuando el pasado quiera condenarte, dices ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No estás repitiendo frases vacías,
Estás usando lo que Efesios capítulo 6 verso 17 llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no hay mejor arma para defender tu mente que esa espada usada con fe en el momento exacto en que el enemigo intenta atacar. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no venció con argumentos humanos ni con fuerza emocional. Venció diciendo escrito está, escrito está, escrito está. Y si Jesús, siendo quien es, usó la palabra como su arma principal, cuánto más la necesitamos nosotros para ordenar lo que pasa en nuestra mente. Proverbios capítulo 4 versos 20 al 22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es medicina, y cuando la hablas, cuando la proclamas, cuando la repites con fe aunque todavía no lo sientas, la estás aplicando directamente sobre tu mente como un ungüento de paz. Así que si hoy sientes que tu mente no se calla, abre tu Biblia, elige una verdad, y dila en voz alta, aunque tiemble tu voz, aunque no lo sientas todavía, aunque no veas cambios inmediatos, hazlo, porque esa palabra tiene vida, tiene poder, y cuando tú la hablas con fe, algo se mueve en lo invisible que termina manifestándose en lo que puedes ver y sentir. Y ahora quiero cerrar con lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy, porque después de todo este camino que hemos recorrido juntos, después de hablar del soltar el control, de la verdad que expulsa mentiras, del silencio consciente, de la gratitud que rompe la ansiedad, de alinearnos con el Espíritu, de la oración persistente, de soltar el futuro, de cuidar el entorno, de perdonar el pasado, de descansar en los tiempos de Dios, de encontrarlo en lo cotidiano, y de declarar su palabra en voz alta, después de todo eso quiero que te quedes con una sola cosa, una sola verdad que lo resume todo. Tu mente no tiene que ser una prisión, puede ser un templo, puede ser el lugar donde habite la paz de Dios, donde su espíritu tenga libertad para moverse, donde la calma no dependa de que las circunstancias estén perfectas, sino de que Él está ahí y eso es suficiente. Filipenses capítulo 4 verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no se puede explicar con lógica, no se puede producir con técnicas, no se puede comprar ni conseguir a través del esfuerzo propio, solo se puede recibir, solo se puede recibir, cuando abres el corazón y le dices a Dios: entra en mi mente, habita en mis pensamientos, reina en mis ideas, gobierna mis emociones. No quiero seguir viviendo como si estuviera solo, quiero vivir recordando que tú estás conmigo. Y cuando esa es la postura de tu corazón, cuando esa es la decisión que tomas no solo hoy sino cada día, algo comienza a cambiar desde adentro hacia afuera. Tu mente deja de correr, tu alma deja de pelear, y descubres algo que quizás buscaste por mucho tiempo en muchos lugares equivocados, que la calma que tanto anhelabas no estaba afuera, estaba esperando que abrieras la puerta para que Dios entrara. No eres débil por tener una mente que lucha, no estás roto más allá de reparación por las noches que no dormiste, por los días que no pudiste con el peso, por las lágrimas que nadie vio. Eres amado, eres visto, eres sostenido por manos que no te sueltan aunque tú no las sientas siempre. Y Dios no ha terminado contigo, aún estás a tiempo de tener esa paz, aún estás a tiempo de rendirte y ver cómo Él hace todo nuevo desde dentro. Porque la verdadera paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Cristo en medio de ellos. Y si hoy decides abrirle esa puerta, si hoy decides decirle: Señor, aquí está mi mente, te la entrego, sánala, ordénala, llénala con tu paz, entonces hoy puede ser el día en que algo cambie para siempre en ti. Haz de tu mente un altar, llénala con su palabra, protégela con fe, defiéndela con oración, nutre tus pensamientos con gratitud, descansa en su tiempo. Rodéate de personas que te eleven, encuéntralo en lo simple de cada día, suelta lo que te ata, perdona lo que te pesa, y cada día declara con tu voz que la victoria ya fue ganada, porque la verdadera calma comienza en el momento en que dejas de intentar construirla solo y la recibes de manos del único que puede darla de verdad. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta palabra llegó a ti, si algo de lo que escuchaste hoy tocó algo que necesitaba ser tocado, compártela. No la guardes para ti, porque hay alguien en tu lista de contactos, alguien en tu familia, alguien que conoces, que también está luchando en silencio con su mente y que necesita escuchar exactamente esto hoy. Sé ese puente,
Sé ese canal por donde esta paz le llega a alguien más. Y si quieres declarar algo juntos, deja en los comentarios esta frase: mi mente descansa en Dios. Es corta, es poderosa, es una declaración de fe que puede cambiar el ambiente de tu día. Dios sigue siendo fiel, y tú no estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Amén. Compartir.